es, a ver, estar muy seguro que al final la forma como Dios quiso instituir la familia, sí, es el camino que no solamente nos va a proteger, sino que nos va a hacer auténticamente felices. El propósito y nuestro objetivo como padres es llevar a nuestros hijos a la santidad, ¿no? Que el día que nosotros lleguemos al cielo es entregarle esa alma a, a, a Dios y decirle, ve, es todo lo que hice con este pedacito que me diste, ¿no? Nos cambia la vida y sí, nos cambia la vida para bien. Yo digo a la gente de que cuando nació esta chiquitina fue como si me hubieran puesto una batería extra y de que saco energía donde no tengo y saco amor, me multiplica el amor por dentro, la verdad. Tengo que ser mejor para mis hijos, o sea, para Dios, o sea, también eso es como la perfección, ¿no? Que somos imperfectos, pero en la medida que nos acerquemos al Señor, Él es el que nos perfecciona. Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí. Y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Y así juntos, desde nuestras diferentes realidades, podamos construir una fe donde solo Dios baste. Bienvenidos a este nuevo episodio de Inspirados y bienvenidos hoy que traemos una pareja hermosa, la verdad, a este episodio nuevo. Antes de empezar, y de una vez quiero que todos los oyentes sepan que este episodio lo estamos grabando con más personas en el backstage. Tenemos por aquí de este lado una bebecita que está aquí en nuestro lado, entonces vamos a intentar de que todo el episodio fluya perfectamente y le pedimos al Espíritu Santo que así se dé. Y de lado allá también hay 3 chiquitines que estaban por ahí despiertos ahorita de aquí corriendo de un lado para otro, entonces igual y detrás de cámaras ahí tenemos apoyo en este episodio, y justamente es porque va de la mano del tema que vamos a hablar hoy. Entonces, pero antes de mencionar qué tema vamos a hablar, quiero primero saludar a mi esposa. Amor, ¿cómo estás? Hola a todos, Inspirados, súper bien. Bueno, con un poco de enfermita en la garganta, entonces mi voz será ahí un poco pasiva, pero bien, con toda la emoción de poder grabar y conocer un poco más de Chalo y Katy. Muy bien, pues bueno, ya te adelantaste y ya me los presentaste, entonces venimos hoy en este episodio con Chalo y Kate, la verdad, encantadísimos, y creo que son un punto de referencia para muchas parejas en Cali, y no solamente en Cali, sino en el mundo entero. A los que los conocemos, la verdad, un punto de referencia por ser una familia de oración, una familia muy, muy cercana a Dios, una familia que transmite a Dios, la verdad, con solamente mirarlos, a ellos dos. Entonces, pues agradecidos de estar acá. 11 años y medio llevan de casados, 3 chiquitines, practican algo que igual va a ser curioso tocarlo durante el episodio, y los invito a que se queden hasta el final para que lo escuchen en el momento en que lo platiquemos, y es de que practican homeschooling. Eso yo nunca lo había escuchado, y justamente nada más lo había visto, les decía, en las películas aquí internamente al equipo. Te vamos a escuchar también de que, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo es? Para que hoy aprendamos todos los que estamos escuchando. 17 años llevan sirviendo a Dios, entonces creo que un buen recorrido ahí de la mano y pegaditos de Dios. Y pues nada, ahora sí, después de esta introducción, Chalo, Kate, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación más bien. ¿Cómo están? Estamos muy bien y muy contentos, gracias a Juan y Ani y al equipo, sí, que nos han hecho esta invitación. Para nosotros es un privilegio, hemos tenido la oportunidad de ver algunos de los episodios, y la verdad que de admirar, ¿no? De admirar la iniciativa, y conmueve muchos de los testimonios que han tenido ustedes la oportunidad de grabar y de compartirnos también a cada uno de nosotros, ¿sí? Realmente esto inspira verdaderamente. Muchas gracias. Oigan, Dale, Kate. dale, Katy. Creo que muchísimas gracias por la invitación. De verdad que nos sentimos muy amados, porque cuando de pronto se dan estos espacios, claro, uno como que el día a día, el ajetreo, a veces no para uno como a pensar, y cuando se dan estos espacios, Dios mío, uno dice, wow, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y qué bonito uno poderlo compartir, porque Dios tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros.
así como lo ha tenido para nosotros, para todas las personas que nos están escuchando, para ustedes, y que todos somos completamente diferentes, pero de todos aprendemos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, la verdad, por haberlo aceptado. Ibas a decir algo, creo. Sí, que justamente hace un par de episodios tuvimos a su niña acá presente. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió y cómo se sienten? Me imagino que, de hecho, va muy de la mano con el tema que vamos a hablar, porque pues ahora sí que el que ella haya estado y la manera en la que se expresa, pues habla 100% del trabajo que ustedes han hecho como familia con India, ¿no? ¿Cómo se sienten? No, pues emocionada, la verdad. Ese día, también como fue en la noche, estaba acostando niños. Entonces, pues al chiquito lo estaba acostando y tratando de que no hiciera mucha bulla para que no fuera a interrumpir. Entonces, yo la verdad no estuve muy pendiente de la grabación. Después, cuando me enviaron el video, no, hasta yo no me podía imaginar, yo, ay, qué linda, todo lo que decía que, o sea, yo no estuve ahí presente y después verlo me ensanchó muchísimo el corazón, de verdad que a veces uno cree que los esfuerzos o como que todo lo que uno hace a veces no pareciera, ¿no? Que diera fruto. O es un fruto que se demora mucho tiempo o que a veces uno no ve. Entonces fue muy bonito como que yo como que, ay, qué lindo todo lo que dijo. Entonces es muy gratificante, la verdad. Katy, creo que diste el punto de partida para el tema y creo que va a empezar con una pregunta por ahí. Primero voy a nombrar cuál va a ser el tema y el tema va a ser hablar de la familia, ¿cierto? Lo que hicimos para este primer episodio, hacerlo muy general, pero muy seguramente vamos a grabar un par más quedando un poco más de profundidad en algunos temas porque hay muchas cosas de hablar de la familia, ¿verdad? Pero justo ahorita tocaste uno que dijiste el esfuerzo, ¿cierto? Entonces quiero que les cuente a todos los que nos están escuchando en qué se esfuerzan ustedes, o sea, cuál es ese esfuerzo que hablas, qué es lo que hacen, o sea, y que decías que veías fruto en tu niña, o sea, cuéntenos los dos, qué esfuerzo han hecho en esos 3 chiquitines. No, bueno, primero Sofía. Yo creo que más allá del esfuerzo, esto es un tema de gracia, ¿sí? Realmente, pues nosotros confiamos mucho y el matrimonio, cuando lo vemos desde esta perspectiva cristiana, no somos 2, somos 3 con Dios, ¿no? Y de ahí todos los que a Él lo acompañan, toda esa corte celestial, la Virgen María, San José. Entonces realmente no es que hagamos mucho, yo creo que al final es que dejamos hacer al que de alguna manera nos unió, porque esto creo que es lo bonito de un matrimonio que se construye no solamente desde el matrimonio, sino desde un noviazgo, de una amistad en Dios, sí, que se construye desde un encuentro personal de cada uno de nosotros con Dios, y en la medida en que nos íbamos acercando a Dios, que creo que es algo que compartimos, ¿no? Ver estos episodios y el compartir con otras personas nos genera mucha esperanza de ver que no estamos solos. O sea, uno a veces pensaría que somos pocos, pero realmente son millones de familias, millones de jóvenes que aún tienen esperanza en el matrimonio, que aún tienen la esperanza en creer en el amor. Sí, y esto nos llena de mucho, ¿sí? De ver cómo Dios realmente. Entonces, pues el esfuerzo que yo veo que realmente como padres y como esposo tenemos que hacer es más ser dóciles, porque es el actuar de Dios que nos ayuda a muchos. Hay un salmo que me llama mucho la atención porque Dios dice en su palabra, si Dios no construye su casa, en vano se cansan sus albañiles, ¿no? Y es que al final es Dios el que nos ayuda construyendo y al final dice, mira, Dios le da a los suyos mientras duermen. Entonces, cuando me pasó lo mismo que mi esposa, porque yo no estaba aquí en la casa cuando grabaron el episodio y ver, es uno decir, o sea, hemos hecho muy poco, ¿sí? No solamente para la respuesta, sino para ver uno cómo los niños crecen con esa semilla de Dios. Creo que al final el esfuerzo es de alguna manera ser dóciles también a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y aún en el matrimonio como sacramento. Bueno, y yo agregando algo, lo digo, el esfuerzo porque digamos que, claro, ser dóciles es lo más importante y la gracia de Dios siempre está. Pero, por ejemplo, uno ese esfuerzo de querer ser mejor, de luchar cada día, porque, claro, los hijos llegan y, bueno, uno al principio está un poquito acomodado, relajado, pero ya van llegando tus hijos y ellos te ven, y no, o sea, tú no puedes predicar de algo que no aplicas. Entonces, claro, eso supone un esfuerzo en el sentido de que, Dios mío, yo estoy embarrándola porque a veces veo actitudes en ella que yo las tengo que cambiar y obviamente humanamente es algo que solo no podríamos. Entonces como ese esfuerzo de estar en gracia de Dios, de poder perseverar en la oración porque somos muy débiles, porque no somos perfectos, porque se nos sale en cualquier momento
nuestra fragilidad, ¿cierto? Entonces yo, más que todo, amor, lo digo como por ese esfuerzo de uno poder, obviamente nunca podremos ser, y no sé, los mejores, pero sí como estar conscientes de que, bueno, tengo que ser mejor para mis hijos, o sea, para Dios, o sea, también eso es como la perfección, ¿no? Que somos imperfectos, pero en la medida que nos acerquemos al Señor, Él es el que nos perfecciona, dejarlo actuar en nosotros, lo que tú decías, amor, como que su gracia nos transfigure y poder como ser dóciles, guíe todo, porque definitivamente somos como sus albañiles aquí, Señor, sus jardineros. Usted pone la semilla, haga crecer, brotar, germinar, cosechar, lo que sea. Nosotros simplemente vamos a arar la tierrita y ya. Dios hace el 99, ¿no? Nosotros el 1, pero ese 1 realmente para nosotros es bastante, ¿no? Es un esfuerzo constante, es una renuncia constante, es acercarnos a Dios en la oración. Entonces, claro, realmente todo viene de Dios, pero ese 1% realmente también implica en nosotros esa disposición, ¿no? Bueno, lo primero, guau, es de ahorrárseles. La verdad es que sí, se los decía al inicio, como a mí no me tienen que decir ni convencer de nada de lo que van a hablar aquí, porque al ver su reflejo en su pequeñita, es literal ver, pues, tal cual ese esfuerzo y esa gracia que han podido sembrar en ella, ¿no? Y justamente con lo que platicaban, creo que se me viene a la mente la primera pregunta, que va muy de la mano para adentrarnos cada vez más en este tema, y es, cuando ustedes hablan de esto que hacen día a día, creo que nos ayuda o nos ayudaría a que nos puedan definir qué realmente hace la diferencia de una familia, o qué es aquello que define a una familia que tiene centrificada a Dios, pues a una familia ahora sí que mundana, ¿en qué consiste? ¿No? Es ir a misa los domingos, es orar todos los días, o sea, ¿qué es lo que hace que ustedes puedan hoy decir que son una familia que vive a Cristo en el centro? Bueno, yo creo que la respuesta, eso no está nada planeado, ¿no? Y aquí vamos a pedirle al Espíritu que nos ayude, pero yo creo que para nosotros lo primero es la gran diferencia realmente entre una familia, ¿sí? En Dios. Yo creo que primero y radica es en el fin, ¿sí? Es decir, en el para qué de alguna manera el para qué nos casamos, ¿sí? Y el reconocer eso de alguna manera ya orienta hacia dónde es el día a día del matrimonio, ¿sí? Con respecto a una familia que no tenga a Dios, porque al final esto para nosotros es un llamado, una vocación, ¿no? El matrimonio, y va mucho más allá de simplemente un paso por la tierra, es decir, nos unimos para construir proyectos juntos, para poder criar a nuestros hijos, pues son cosas de alguna manera importantes, pero todo eso lo vemos como medio. Sí, creo que la aspiración de todos los cristianos es la eternidad, es el cielo, y de alguna manera en esta ocasión no es bueno que el hombre esté solo, necesitamos una ayuda idónea, y en ese propósito de Dios, pues hombre, nos une, ¿ya? Y en esas imperfecciones y en ese caminar cristiano donde es difícil solo, pues Dios nos permite estar acompañados para poder llegar al cielo, ¿no? Y creo que eso de alguna manera es lo primero, o sea, es un paso por la tierra en donde al final Dios me ha puesto, ¿sí? Y me ha dado un gran regalo que es mi esposa para ella ayudarme a sanarme, acompañarme en este camino, ¿sí? Y a santificarme, y creo que es la labor también que nosotros tenemos. Entonces, creo que hay una gran diferencia sustancial y es el propósito, ¿no? No nos quedamos solamente aquí en la tierra para construir, para tener una buena convivencia, para hacernos feliz, para disfrutar. Sí, eso es como medio, pero al final es tenerla clara hacia dónde es y qué significa. Creo que eso parte de lo que es un sacramento, ¿no? La diferencia entre, pues, simplemente una unión, sí, un acuerdo y con un compromiso muy serio, porque es de admirar muchos matrimonios, digámoslos, en el mundo donde finalmente, sin conocer de Dios, realmente se comportan muy bien, son fieles, construyen grandes familias, son ejemplos, pero creo que al final lo que nos hace a nosotros un matrimonio cristiano es saber que es para la eternidad, ¿no? Para la eternidad, es para llevarnos al cielo. ¿Sí? Y no lo para la eternidad porque al final hasta que la muerte nos separe, es decir, es paradójico, pero al final antes Dios nos quiere un regalo, que escucha, Dios nos quiere solteros, ¿sí? Pero al final nos pone la ayuda aquí en la tierra, nos quiere solteros para la eternidad, porque al final Él es el gran esposo el que se va a casar con nosotros. Entonces es muy bonito porque es un paso por la tierra en donde al final mi misión es poder llevarla al cielo y
ayudarle en ese proceso y ella sin duda ayudarnos también. Otra cosa, que pena y mi amor interrumpirte, que veo que es muy diferente un matrimonio en Dios y sin Dios es en la manera en cómo se afrontan las dificultades, en que uno sabe que es para toda la vida, ¿no? O sea, que por más que me saque el arreglo, que yo se la saque, por más, no sé, cualquier problema que pase, pues yo tengo claro que es que yo no me cansé solo con Él, yo me cansé también con Dios y que vamos a luchar por todos los medios de buscar ayuda, de, sí, Señor, no sé, se me acabó el amor, pero entonces venga, usted aliménteme, renuéveme, lléneme, cambia esta agua en vino. Sí, es como luchar, como no simplemente, ah, no, pues bueno, ya se me acabó el amor, o me fue infiel, o tal cosa, entonces no, ya separémonos, pues ya apague y vámonos, porque claro, no hay una clave de eternidad o de trascendencia o de, sí, como de santificación. Entonces yo pienso que eso es como, Y en eso compartimos lo común con todos. Somos un par de imperfectos, ¿no? Con debilidades, que creo que eso lo compartimos con todos. Sí, no nos hace un matrimonio cristiano el perfecto, no, creo que estamos en una lucha y al final juntos como en los retos cotidianos que cada uno de nosotros tenemos, bueno, nos vamos moldeando, nos vamos forjando y el Señor nos ayuda muchísimo a permanecer unidos a través de la gracia. Me encanta, ¿saben qué me encanta? Me encantan cómo contesta uno y luego contesta el otro y se complementan en su respuesta, eso me encanta. Y fíjense que creo que ahí me gustaría como hacer una pausa para todas las personas que nos están escuchando, creo que nos dejan un mensaje muy claro de que a todas las familias, miren, formar familia, el primero y principal objetivo es la eternidad. Y me encanta eso que mencionaban, ¿verdad? Y creo yo que es para cuestionarse de todas las familias que estamos escuchando de, bueno, verdaderamente este es el principal objetivo que yo tengo en mi matrimonio y es creo que la primera manera de darme cuenta de si verdaderamente tengo a Dios o no en el centro de nuestra familia. Ahora, hablando justamente de esto de cómo poner a Dios y demás, tengo dos preguntas. La primera es, pues, ustedes que tienen hijos, ¿cómo haces para transmitirle ese a Dios a sus hijos, verdad? Eso por un lado. Y la segunda, no solo a Dios, sino en general, ¿cómo haces para transmitirle la educación y el saber y los valores y etcétera, etcétera, etcétera a un hijo? O sea, ¿cómo ustedes recomiendan que debe de hacerse hoy en día? Sobre todo hoy en día, les soy sincero, donde creo que antes podríamos decir, o a mis ojos, o a mi punto de vista, es como de que antes siento yo que la gente era más bien portada, siento yo que había más respeto a una chancla de una mamá. Ahorita la verdad es que los niños crecen y tristemente los papás les tienen miedo a los hijos. Entonces, ustedes en este milenio, papás jóvenes, ¿cómo le han hecho? O sea, ¿cómo han hecho en proceso de educación en general? Y el proceso de educación específicamente de Dios, ¿cómo le han hecho? Y me encanta es porque la pregunta viene acompañada de efectos especiales lineales, ¿no? Tu niña ahí al lado, ¿sí? Y yo creo que es algo bonito porque nos pasa. O sea, contarle la anécdota que justo yo creo que hace 10 minutos antes de empezar esta grabación, nosotros los teníamos dormidos, ¿sí? Todo estaba cuadrado para grabar serenamente, pero al final hay algo bonito, ¿no? Y yo creo que eso finalmente representa en los niños también. O sea, es un mensaje de Dios, primero que confía en nosotros y que Él mismo es el que va a construir sobre la familia, ¿no? Incluso más que el cómo queremos educar, creo que hay un llamado muy importante que tenemos que hacer ahora, porque al final hoy en día hay una tendencia muy fuerte de personas que quieren ir a construir, digámoslo, como una familia, pero al final ya están completamente decididos a que no van a tener hijos, ¿sí? Entonces creo que al final eso sería, pues para nosotros, es decir, digámoslo que es un elemento fundamental, es decir, nos casamos abiertos. Finalmente puede ser que Dios no nos regale porque los hijos no es una decisión que nosotros tomemos, es un don de Dios. Y es un regalo de Dios que al final nos da y cuando uno recibe ese don realmente es mucho que agradecer porque es depositar la confianza de una almita, de alguien muy importante para Dios que nos la ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Lo más dócil, frágil, pequeño, para que nosotros volvamos a retornárselo. Entonces, una gran responsabilidad que nosotros tenemos, ¿ya? En un mundo donde al final cada vez menos quieren hijos, ¿no? Creo que es una pregunta que a uno le hacen y uno ve mucho, ¿no? Cuando están o empiezan a casarse y es, bueno, ¿con qué te vas a cuidar, no? Y hay algo que cuando uno escucha eso, pero ¿de qué se están cuidando? O sea, ¿cuál es el peligro
Sí, o sea, ¿cuál es el peligro y el tormento? Porque tú lo escuchas entre las personas normales o seculares en el mundo y es, oye, ¿cómo te estás cuidando? Y no, venga, pero ¿usted quién está cuidando? Entonces, o sea, uno se cuida de una amenaza, uno se cuida de un gran peligro, una enfermedad, ¿sí? Pero todos sabemos que al final es como si los niños, hay que cuidarnos de esos regalos que Dios nos quiere dar. Creo que empezando por ahí, sí, para nosotros el mayor regalo que podemos tener y creo que hace parte de la familia y el misterio de Dios es esa bendición de tener un regalo que no lo decidimos, creo que Dios nos los ha dado y es un regalo sin duda de Dios. Y al recibir ese don, pues gran responsabilidad tenemos nosotros de educarnos. Sí, así es. Es un regalo que, por ejemplo, a mí me cambió la vida. O sea, yo fui una antes de tener hijos y otra después de, porque para mí ha sido algo sobrenatural. O sea, el ser madre, no sé, eso me ha conectado muchísimo con Dios porque yo a veces, claro, cuando pelean, cuando hacen sus travesuras y todo, uno como que se desespera o a veces uno como, "Ay, Dios mío", pero uno los ama tanto y yo a veces me pongo a pensar, ay Dios, tú también además que eres así todo lindo con nosotros, que así nos caigamos, pequemos y todo, o sea, nos amas tanto, nunca vamos a dejar de ser tus hijos y uno a un hijo nunca lo va a rechazar por más malo que le salga, por más cosas que haga. Entonces es como, yo pienso que sí, es un regalo que a mí por lo menos me ha cambiado la vida. A mí me ha hecho otra persona, me ha hecho más sensible, más compasiva, no sé, me ha hecho muchísimo, muchísimo en mí. Súper, súper, súper. Y la verdad, totalmente de acuerdo. Y comparto de que las dos cosas que decían, que yo creo que mi esposa también, sobre todo el hecho ahorita que decías, Kate, de que nos cambia la vida. Y si nos cambia la vida para bien. Yo digo a la gente de que cuando nació esta chiquitina, fue como si me hubieran puesto una batería extra. Y de que saco energía donde no tengo y saco amor, me multiplica el amor por dentro, la verdad. Entonces sí, totalmente. Ahora, con esos regalos que mencionaban que Dios nos da, ¿cómo hacemos, para educarlos para este mundo? O sea, ¿cómo hacen ustedes? O sea, ¿cómo los educan? Y ahí sí quiero que me respondan esa pregunta de dos maneras. Una, en general, de cómo los educan y y qué consejos le dan a la gente que tiene hijos de cómo debe educar a sus hijos. O sea, que en general como algunos tips que les den de recomendaciones para educarlos en el día de hoy. Y por otro lado, que nos cuenten ahora sí lo que le prometimos a la audiencia de qué es el homeschooling y que nos cuenten aquí un poquito. ¿Por qué decidieron homeschooling? Que por lo que platicábamos, pues va muy alineado a justamente esta parte de poderle transmitir los valores y la fe, ¿no? A ver, yo creo que al final, o sea, primero es la familia, de alguna manera, Dios nos invita a compartir con ese misterio tan grande de la cocreación, ¿no? Es decir, Dios creó y hace al hombre y hace al hombre y a la pareja, hombre y mujer los crea, ¿no? Y nos regala ese don de ser copartícipes de la creación, ¿no? Al dar vida. Y eso, de alguna manera, es un compromiso que no solamente va en simplemente tener los niños o los hijos, sino finalmente en educarlos, o sea, formarlos para que ellos vuelvan y retornen allá. Entonces creo que ahí está el gran reto como padres también y es algo que nosotros particularmente, pues hombre, estábamos muy inquietos y bueno, ya los tuvimos y realmente es un regalo de Dios y es un don y uno ciertamente tiene algún referente en la educación porque todos fuimos criados, ¿no? Sea como sea, pues uno del papá, sea como sea, recibió alguna educación, de la mamá recibió una educación y uno, así como uno de alguna manera se mete en la cocina y sabe hacer un huevo, yo creo que lo mismo pasa en la educación y dice, bueno, yo medio sé educar y ya si lo tuve, pues Dios nos va a dar una gracia. Pero hay algo que una frase que a mí me encanta mucho y nosotros la consideramos mucho y es verdad que la educación es un arte, es un compromiso primero de los padres, que es algo que creo que hoy en día hemos perdido y hemos tercerizado completamente la educación. Lo que estamos buscando es simplemente una buena oferta académica, un buen colegio. Sí, nos preocupamos por trabajar y allá que ellos respondan y que ellos los formen, ¿sí? Y creo que al final hemos descuidado algo que es lo más importante, que es la formación de los hijos. Hay un ejemplo que nosotros insistimos y es, pues, si tú tienes un carro, ¿sí? Y te ha costado mucho esfuerzo conseguirlo, tú no les vas a dejar las llaves a cualquier persona, sea que manejen el carro. Sí, sí, y el carro es algo material, es algo que le puede pasar algo y tú lo puedes reparar. ¿Sí? Dime ahorita el alma de un niño, ¿sí? El alma de tu hijo, la integridad de tu hijo, ¿sí? ¿A quién la estás dejando? Entonces creo que el primer llamado que nosotros consideramos es, hey, hay que volver a tomar el protagonismo en la educación de los hijos, ¿sí? Necesitamos actores que nos apoyen en el proceso, sea el colegio, sea personas que nos ayuden, pero realmente los únicos responsables de la educación de los hijos deben ser los padres, ¿sí?
y de alguna manera en esa responsabilidad pues buscar ayuda en terceros, que es algo que totalmente se ha invertido ahorita en esta manera. Ahorita el protagonista es, pues en los buenos casos, los colegios, ¿no? Pero en los otros casos es el YouTube, son las redes sociales, son estos influencers que de alguna manera se han convertido en referentes. Y ahí creo que ese es el primer consejo en la educación. Finalmente, cuando tenemos hijos, el reto está en encarnar lo que nosotros queremos para ellos. Sí, hay muchas veces que uno justo lo que está viendo, las conductas que uno ve, uno dice, caramba, ¿cómo las voy a corregir en ellos si yo las tengo? ¿Sí? Y casi que uno tiene que tomarse el tiempo y el esfuerzo de, hoy la voy a cambiar y tengo que luchar, porque al final, es decir, tengo todo el derecho de exigirle a mi hijo que no sea como yo, pero al final es mucho más coherente y más potente que al final ellos vean el ejemplo en nosotros. Y eso es algo que creo que es el primer elemento, ¿no? El testimonio de vida, la coherencia, el procurar nosotros ser lo que queremos que ellos sean, sí, que, aunque es duro, ¿no? Pero al final es el primer compromiso que nosotros tenemos. Bueno, es un poquito para complementar esta respuesta que nos daba Chalo, que justo aquí tenemos a la chiquitina justo reforzando el punto de cómo es más fácil que hagan las cosas cuando ves por el ejemplo de un rey y empezó igual a carcajadas. Pero bueno, a lo que iba es que sí creo que es todo un reto. Justamente mi segunda pregunta, que va muy de la mano, es ¿cómo hacen para ir contracorriente? O sea, ¿qué le pueden decir a la audiencia para justamente cómo hacen o qué tips le dan sí a la audiencia para poder tener claro? O sea, ya tenemos claro que el propósito y nuestro objetivo como padres es llevar a nuestros hijos a la santidad, ¿no? Que el día que nosotros lleguemos al cielo es entregarle esa alma a Dios y decirle, ve, es todo lo que hice con este pedacito que me diste, ¿no? ¿Cómo podemos ser radicales en todo esto que nosotros predicamos y qué tips le pueden dar a nuestra audiencia de poder ir contracorriente, ¿no? Bueno, primero, más que ir contra corriente, yo siento que cuando tú te sientes amada por Dios, cuando tú realmente crees en lo que, o sea, estás firme en lo que crees, ya eso se va a dar de una manera muy natural. O sea, no sé, por ejemplo, orar en familia, bendecir los alimentos, ir a la Eucaristía, rezar el Santo Rosario, hablar de los valores, de las virtudes. O sea, justo cuando están en un medio de una pelea, bueno, vamos a respetarnos, así no se habla, tal cosa, ¿te gustaría que tal así? Empezar como a leerles cosas del Evangelio, mira Jesús lo que nos enseña. O sea, más que eso, digamos que es un ambiente que tratamos de vivir en la casa muy natural y pues que ellos lo van adoptando sin, o sea, porque es algo que se vive, ¿no? Que se empieza a vivir de manera muy natural. Ya cuando ellos salen y se encuentran, porque obviamente ellos tienen pues amiguitos, primitos, o sea, o van a unas clases extracurriculares y todo, entonces pues obviamente se van a encontrar con el niño que les pegó, que les gritó, que bueno, tantas cosas, y ella es como que, pero mamá, bueno, mi amor, eso no está bien, dile que te respete o tal cosa, ¿sí me entiendes? Pero siempre hacerlo como de una manera, no sé, o sea, cuando ya se vive todo lo que tú crees, es muchísimo más fácil que digamos decirle, haz esto, no haz esto, o sea, no sé, es como, no sé cómo explicarlo, es como muy natural. Y claro, ellos cuando salen se dan cuenta, pero nosotros no hacemos esto, pero ¿por qué nosotros no esto? O ¿por qué ellos sí tal? No, mi amor, por ejemplo, el Halloween, ¿no? Que es como una de las cosas que se celebra mundialmente y que es algo normal, entre comillas, nosotros no lo celebramos, pero no porque se lo hemos impuesto, sino porque les hemos ido enseñando, catequizando, nadie ama lo que no conoce. Entonces es como desde pequeños, no delegar esa catequesis que cuando vayan a hacer la primera comunión, entonces delegarle eso a la iglesia, a los catequistas, no. Nosotros somos los primeros formadores de nuestros hijos en todo, ¿sí? Que ellos vean que sus papás están comprometidos con la educación. Entonces, si empezamos desde pequeños es muchísimo más fácil. Claro, ellos les va a decir, por ejemplo, nuestros hijos no se disfrazan, nunca se han disfrazado el 31, sino que nosotros les celebramos el primero, el Día de Todos los Santos. Entonces los disfrazamos de santicos, les hacemos fiesta y en abril, que es el mes del niño, también les hacemos una super fiesta. Ese día sí que se disfracen de lo que quieran, pues que por ejemplo que de princesa, tal cosa.
festejando el día del niño realmente, que es el mes de abril. Entonces, no sé, mi amor, si tú quieras agregar algo. Sí, a ver, no lo que... Sí, es algo como muy natural. Sí, yo creo que al final, cuando uno dice en contracorriente, evidentemente estamos hablando es porque el ambiente, ¿no? Y el modo en que nos movemos realmente ya es bastante retante, ¿sí? Y cada vez más influenciable y más potencia para influenciar a nuestros pequeños, ¿no? Pues yo creo que al final la vida en Dios es mucho más sencilla, ¿sí? Empezando por los referentes y el ejemplo que Dios nos dio. Es decir, Dios al final nos dijo, miren, así tiene que ser. Y nos dejó una familia que cuando uno la ve, o sea, la familia más extraordinaria, ¿sí? La esposa más extraordinaria y la mujer más extraordinaria y el hombre más extraordinario, ¿sí? Al final uno los ve y a ver, hablo yo en el ejemplo del hombre. O sea, yo digo, bueno, ¿cómo debo ser? Pues como San José. ¿Y qué tiene el hombre más extraordinario del mundo? Pues algo muy sencillo, simplemente fue esposo, fue un buen padre, sí, fue un trabajador. Ya no hay mucho lo que data de una familia tan hermosa que custodió pues el mayor tesoro. Entonces, yo creo que al final sí a ver, estar muy seguro que al final la forma como Dios quiso instituir la familia, sí, es el camino que no solamente nos va a proteger, sino que nos va a hacer auténticamente felices. Sí, porque al final cuando hablamos de esta, a ver, de no dejarnos influenciar de alguna manera, creo que para nosotros en la fe, sí, el hecho de vivir un matrimonio verdaderamente cristiano, no solamente es para agradar a Dios, porque a veces como que la lectura que hacemos es, bueno, ¿cómo tenemos que vivir para que Dios esté feliz con nosotros? Y yo creo que no es solamente eso, es decir, claro, vamos a agradar a Dios, pero al final Dios nos pide todo esto porque verdaderamente nos quiere hacer feliz. Entonces, cuando los chicos ven el contraste afuera, la tarea, como decía mi esposa, de educarles, darles criterio, explicarles el por qué vivimos como vivimos, sí, es darles a entender, mira, eso allá quizás se ve muy bonito, sí, una celebración, una fiesta, el reggaetón, ciertas novelas o películas que uno dice, mira, esto edifica a la familia, es darles, explicarles, porque los chicos hoy en día son demasiado hábiles, demasiado inteligentes, y hoy la tarea de nosotros como padres es tener mucho criterio y razones para decirle, mira, eso parece muy fácil, sí, eso parece muy agradable, pero a largo plazo nos va a hacer mucho daño, sí, y ahí uno trae de alguna manera esa primera historia que nosotros conocimos de Adán y Eva, ¿no? Es decirles, mira, ese fue el engaño sencillo de la serpiente, sí, había algo malo, sí, del cual no debían comer, y la serpiente al final lo que hizo fue mostrarla como si fuera muy bueno y atractivo, pero al final el precio que pagamos es muy alto. Entonces, y los niños realmente entienden eso, es increíble cómo finalmente ellos dicen, miren, claro, un dulce y comer dulces es muy rico, pero al final con esos pequeños ejemplos a largo plazo les enseña, sí, que al final esto no nos trae no solamente una bendición, sino que no nos hace auténticamente felices a nosotros. Wow, me encantaron sus respuestas, sobre todo de que me encantó, más bien, las dos cosas me encantaron genial. Voy a rescatar una frase que dijo Kate, dijo algo así como más o menos de que uno no ama lo que no conoce, o de que debías de poder conocer las cosas, y justamente complementaba con eso que decía Chalo. Y pensaba, me acordé mucho de una pareja amiga católica, inclusive, que ellos me decían de que sí querían tener hijos, estaban, no me acuerdo si sí estaba embarazada en ese entonces, pero o sea, sí querían tener hijos, pero ellos lo que me compartían era que cuando nacieran sus hijos, querían que desde el día cero, querían dejarlos que ellos eligieran libremente a Dios. Y creo que eso hasta ahí no estaba mal, ¿verdad? El problema de lo que ellos me decían era de que, pues nosotros no vamos a llevarles y nunca les, o sea, era como, no les vamos a mostrar la grandeza que hay dentro de la iglesia católica, sino vamos a dejar que ellos vayan por el mundo, que el mundo les muestre lo que quieran y luego ellos tomen las decisiones. Y si deciden parar aquí donde nosotros somos la iglesia católica, súper bien. Pero si deciden irse para otro lado, también súper bien. Y yo lo que escuchaba y era como, no, o sea, por ese lado no es. Y la respuesta está en lo que ustedes dos compartían ahora o sea, es que lo que toca hacer es explicarles, lo que toca hacer es adentrarlos en que conozcan, y ahorita Chalo decía de que, o sea, ellos son muy inteligentes, y es explicarles paso a paso de por qué no se vive, por qué se vive, qué es lo que se vive, ¿ya? Precisamente me acordaba mucho de parejas muy cercanas que tengo, que tienen hijos, y no, yo no los llevo, inclusive me acordaba mucho hace poco hablando con alguien del trabajo, que tiene igual hijos, y escuchando el podcast, hablábamos de Dios y todo eso, y le dije, ¿vos y Dios qué? Y tu familia, y me dijo, sí. Pero el problema es que tengo hijos y están chiquititos,
Y no, pues con hijos está muy difícil ir a la iglesia, de que están llorando y quieren ir. No se puede, que ir a la Eucaristía no se puede, me decía. Y creo que más bien, lo voy a invitar ahorita que escuche este episodio de ustedes, justamente es que desde chiquitos es mostrarle y enseñarles esa grandeza que se pueden estar, que se están perdiendo, ¿verdad? Creo que le estamos debiendo algo a la audiencia y es que nos describan ahora sí después de esto, ¿qué es el homeschooling? Sigo con la duda. Juanca, mira, no, es un estilo de vida, ¿no? Pero quiero complementar un poco lo que me acabas de decir porque es una respuesta que alguna vez escuché, ¿no? Estábamos discutiendo, porque justo un papá decía, estamos en el tema del bautismo, ¿no? Y decía, mira, yo voy a esperar a que ellos crezcan para que ellos decidan. Y creo que tiene que ver con algo muy importante y es un tema ahorita que está en furor, sí, que suena muy bonito, pero es llevar esa expresión a estos niveles, ¿no? Y es la crianza respetuosa, es decir, yo no escojo por el niño, yo espero a que él escoja. Y entonces, y me acuerdo mucho, el que estaba, mi amigo, cuando le iba a explicar, le digo, mira, eso es tan sencillo como las primeras vacunas que tú le aplicas a los niños recién nacidos. Tú adviertes que realmente es muy importante porque hay, de alguna manera, unos virus a los cuales los niños son muy sensibles. Y yo no he visto el primer papá que diga, hey, Pepe, espera, esa inyección, ese medicamento, sí, pues esa inyección que tiene que aplicarse a los 3 meses, hay que esperar que el niño decida, ¿sí? Hay que esperar que el niño quiera. Sí, hay que esperar que tenga, no vamos a esperar hasta adultos, esperemos hasta los 5 años y le vamos a preguntar al niño si él realmente quiere que le apliquen una vacuna. A ver. O que ir al colegio. O ir al colegio, vamos a esperar. ¿Quiere estudiar? Mira, hay algo ahí importante porque creo que eso es lo que nos toma finalmente la decisión de hacer educación en casa, ¿sí? Hay cientos de metodologías, creo que una de las cosas por las cuales incluso las familias no quieren tener hijos es un poco por la educación, ¿sí? Y están preocupados quizás por un tema más económico. Bueno, y es que está muy costoso educar, es muy difícil, pero yo creo que ahorita el problema no es tanto el costo, el problema es cómo lo vamos a educar, ¿sí? En un mundo donde hay cantidades de filosofías, metodologías, herramientas, y donde hay algo que consideramos que está en crisis, ¿no? Y es la verdad, ¿ya? Digámoslo, Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿ya? Y como padres, de alguna manera, nosotros debemos volver a rescatar la verdad, y la verdad es Jesús. Sí, la verdad es una sola, y esa nos toca y nos responde como padres educar, y creo que ahí damos respuesta también a esto, y es el por qué decidimos hacer educación en casa, que también fue una locura. Sí, yo no más quiero contar porque esa idea llegó a la casa por mi esposa. Sí, un día yo llegaba normalmente de trabajar, la pequeña ya estaba en el colegio, ¿cierto? Estaba en el jardín, cuando ella me dijo, mi amor, vamos a hacer educación en casa, mis niños salen del colegio, y para mí, como lo acabas de decir, Juanca, eso era una cosa totalmente nueva, es decir, eso cómo se come, lo había escuchado, ¿sí? En algunos, digamos, historias de deportistas de alto desempeño en Estados Unidos, pero realmente no sabía que, primero, que eso era común, y segundo, que era posible. Tenía miles de preguntas, la verdad no le dije nada, la vi como muy entusiasmada y muy segura, que mejor dije, bueno, esperemos, porque pues había un beneficio, era que me iba a ahorrar, justo me iba a ahorrar la mensualidad. Entonces dije, bueno, yo te apoyo por ese caso, vamos a pensarlo. Igual estaba muy pequeño, y yo decía, bueno, ¿qué le pasará? Pues tener a los niños en casa también debe ser muy complicado. Entonces la veré en un mes diciéndome, volvámoslo a meter, pero recuerdo que esa noche me quedé como averiguando, me quedé en Google, como averiguando, investigando de eso, porque me quedé supremamente preocupado, no pude dormir esa noche pensando y qué en particular. Me recuerdo mucho que fue un video que vi en TED, hay unas charlas de TED Talks, ¿no? Que son muy pequeñitas, son muy famosas y ya se inspiran, ¿ya? Y la charla más vista en toda la historia de TED Talk es una de Ken Robinson, sí, Ken Robinson, un inglés que ya falleció hace poco, pero es muy particular porque la charla, cuando coloqué homeschooling, me encontré con esa primera, y era: los colegios asesinan, la escuela asesina la creatividad de los niños, ¿sí? Y de ahí me di cuenta que eso, primero, no era nuevo, ¿sí? Segundo, ya llevaban personas hablando, y empecé a verlo y hacer una lectura por todos los primas. Primero, listo, desde la calidad educativa que vamos a dar, y segundo, desde priorizar la fe, que es algo que ya se ha perdido en los colegios. Entonces, al siguiente día me levanté, ahora estoy convencido, no sé cómo se va a hacer esto, pero vamos juntos a arriesgarnos, ¿sí? Porque por un tema económico, por un tema de la calidad educativa,
por un tema primero, y creo que lo primero para nosotros también es la fe. O sea, queremos que nuestros hijos se eduquen como seres cristianos, ¿sí? Como hijos de Dios es lo más importante, y que tengan también ese fin último, como el matrimonio, realmente la santificación. Creo que la educación finalmente no solamente es para ser hijos que sirvan a la sociedad, ¿no? Tomar profesiones que sirvan acá, que nos sirvan para generar dineros e ingresos, sino que finalmente primero el norte de nosotros es el cielo, y que mientras estemos aquí en la tierra podamos servir con los talentos que Dios nos dio. Entonces ahí es donde llega el homeschooling también, que creo que nos revolucionó, y como tú lo decías, ahora es un estilo de vida. O sea, el homeschooling se respira desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y esto sustancialmente ha transformado absolutamente toda nuestra vida. Así es. Es una aventura, todos los días es una aventura. Y es muy lindo porque cuando empezamos, bueno, yo decía, bueno, ¿y cómo se empieza? ¿Cómo es esto? Porque yo de profesión soy docente, soy licenciada en lenguas extranjeras, pero yo dejé de trabajar cuando nació nuestra primera hija. Entonces, claro, yo tenía aquí todo el sistema educativo, y yo como que empecé como un general, como una militar, ¿no? Que o sea, de tal hora a tal hora esto, de tal hora a tal hora, pero claro, estaba primero muy pequeña, tenía 3 años y medio cuando iniciamos, y solamente la teníamos a ella, la mayor. Segundo, tenía que ser también ama de casa, porque entonces cómo la educaba y no hacía la comida, cómo organizaba o sea, me tuve que primero, por eso al principio yo les decía, sí requiere un esfuerzo, porque más fácil, muchísimo más fácil es uno levantarse y enviarlos al colegio. Ya usted se queda en su casa 5, 6, 7, 8 horas, y ya usted puede hacer sus vueltas, puede organizar tranquila sin que nadie te desordene, puedes cocinar. Pero la cosa es tener tú 24/7 a tus hijos, a 1, a 2 y a 3, o a más, porque sé que hay muchas personas, tengo amigas, tengo una que tiene 10 hijos y educa en casa. Entonces, claro, yo empecé a ver, Dios mío, yo me tengo que organizar, me tengo que ordenar, sí o sí, Señor, dame la gracia del orden. Claro, yo estudié en colegio, universidad, trabajé, pero digamos que cuando uno tiene que cumplirle a alguien es mucho más fácil organizarse. Cuando uno ya está en la casa, de pronto se relaja un poquito, tal. Entonces yo dije, no, si yo no cumplo un horario, o sea, si yo no me organizo yo personalmente, o sea, en mi oración, en mi vida personal, en mi vida como mujer, en mi vida como esposa, como mamá, en lo de la casa, si yo no me organizo, yo no voy a poder, porque es algo que sobrepasa nuestras fuerzas. Entonces yo empecé a pedirle a Dios, y bueno, y empecé, bueno, me tengo que organizar de tal hora a tal hora. Primero empecé pues como un general, después vi que eso no me funcionaba, que tenía que involucrar a la niña también en las tareas de la casa, entonces empecé con hábitos y rutinas. Para mí lo más importante de la educación, sea que uno eduque en casa o sea que vayan al colegio, desde pequeños ponerles hábitos y rutinas, o sea, inculcarles eso, porque si no, o sea, no sé cómo hacen, no sé cómo los que no tienen hábitos y rutinas, no sé cómo hacen. Entonces es importantísimo involucrarlos también en la casa, en las tareas domésticas, ¿sí? Limpiar la mesa, poner la mesa, limpiar los baños, o sea, cosas de acuerdo a su edad, ¿no? Por ejemplo, nosotros que ya las tenemos más grandecitas, ellas desde chiquitas yo las he involucrado y son felices. Obviamente a veces les cuesta, obviamente, pero ahí les trabajamos la voluntad, mi amor. Yo tampoco me quiero levantar, yo quiero dormir hasta más tarde, papá no se quiere ir a trabajar, se quiere quedar acá, pero si él no trabaja, entonces es como crearles esa conciencia de que a veces hay cosas que no les gusta, pero que hay que hacerlas por nuestro propio bien. Entonces eso es básico, los hábitos y la fe. O sea, para nosotros es primordial la Eucaristía diaria, o sea, vamos todos los días, gracias a Dios tenemos la iglesia acá al frente, entonces tampoco es que nos quede tan difícil. O sea, si no vamos es por pereza ya, o sea, la verdad. Porque sí, yo digo que es algo que supera nuestras fuerzas y que yo realmente necesito beber de Dios, de su fuente, para que me llene de paciencia, de amor, de sabiduría, porque no solamente estás enseñando conocimiento, sino que estás hablando a sus almas, el tacto, la forma en cómo les hablas. O sea, no solamente la gente a veces piensa que educar en casa es, ay, venga, y usted dónde los tiene estudiando, cómo los matriculo, qué libros usan. No,
Eso es un trabajo del interior. Eso es un trabajo que, bueno, Señor, o sea, dame más paciencia, ayúdame a escucharlos, porque normalmente estamos acostumbrados a dar órdenes, a dar esto, bueno, y seguimos con eso. No, y conocerlos, aprenderlos a conocer, a saber cuando están tristes, cuando no, cuando les cuesta dificultad, no sé, algo, o cuando les cuesta también compartir, o sea, tantas cosas que es un trabajo, mejor dicho, de tiempo completo, de día y noche, que la verdad, si uno no le pide a Dios, por ejemplo, para nosotros es muy importante la Eucaristía diaria, por eso, porque yo no sé, no tengo de dónde más, o sea, si Dios no me ayuda, yo no puedo, no podría. Wow, me encanta, Kate. Kate, una duda. Ahorita mencionaron al principio de que a veces los metían en clases extracurriculares también. Eso, Sí, sí. o sea, ¿qué tipo de clases son esas extracurriculares? Es para complementar lo que ven contigo. Ahora, duda, tú porque eres de maestra de profesión, ¿verdad? O sea, de alguna otra manera estudiaste lo de las lenguas extranjeras, bueno, entonces tienes algo de vena de eso. Pero para el resto de la gente que de pronto veo que me dices que no. No, crea, uno se Ya. engaña. O sea, a mí me ha tocado luchar contra mí mismo, porque yo fui profesora en colegios. Claro, uno tiene muy metido el sistema educativo de que todo tiene que ser muy cuadriculado y a veces uno se encasilla, entonces no ve como otros horizontes, o por lo menos a mí me pasa. Yo sé que hay profesores muchísimo y mucho más pedagogos, didácticos y todo, pero a mí me toca como que, bueno, tengo que dinamizar esto. Y yo tengo una amiga con la que empecé, que ella me enseñó demasiado y que Dios a través de ella me enseñó a mí, porque claro, uno puede decir, y la gente me dice, no, pero es que tú eres profesora. ¿Qué? O sea, la verdad a mí eso me pareció más difícil porque tú ya tienes aquí cómo debería ser. Lo que pasa es que cuando tú ya estás en tu casa con tus hijos y no te salen las cosas como deberían de ser, ya es otro cuento, porque ya uno empieza a estresar, bueno, a muchas cosas y uno no, esto no debería ser así, esto mejor. Y bueno, y yo soy perfeccionista, entonces ya me entenderás aquí los conflictos internos que tengo. Juanca, y algo importante es, uno pensaba que estaba solo. No te imaginas la cantidad de familias, ¿sí? Que están haciendo lo mismo, ¿sí? Y la cantidad de instituciones y agrupaciones que han empezado a trabajar todo esto, donde tú encuentras cantidad de recursos, ¿sí? Es decir, para uno es nuevo cuando uno no conoce esto, pero nos unimos y realmente, que era una de las cosas que yo tenía miedo cuando empecé y le dije, mi amor, vamos a meter a las niñas en una bolita de cristal y entonces ¿dónde nos vamos a recoger? Porque creo que en esto todos los padres nos hacemos varias preguntas. El tema de la socialización, yo creo que la primera en dónde van a socializar es que todo es en la casa. La certificación, sí, y entonces ¿cómo lo vamos a certificar? O sea, es decir, yo le digo a la gente, hombre, las mismas preguntas tenía yo cuando inicié y ya después de 7 años, digamos que son cosas que uno en la práctica, ¿no? Lo ve. Entonces, cuando al final tú decías, esas clases extracurriculares es eso, somos una comunidad extensa, pero realmente no es que nosotros de alguna manera les demos todos aquí en la casa, es una comunidad donde al final compartimos espacios, ¿sí? De la fe, el deporte, el arte, y por eso estamos cambiando. Y cuando Kate te dice, al final esto no necesita nada de profesores, algo que nosotros particularmente consideramos y es la educación debe, más que transformarse y mejorarse, es volver a su esencia. Entonces, al final, todo lo que están enseñando en estos momentos en universidades de metodologías nuevas, de cosas innovadoras, hay que considerarlas Ya como padres. lo has sabido. Ya lo sabes. Entonces, prácticamente es volver, creo que al final lo mismo del matrimonio, volver a su esencia, es volver a la esencia. Entonces, aquí hay un tema que nosotros nos hemos encantado y es la educación clásica. ¿Cómo le enseñaban, sí? Anteriormente a las personas, era que no habían colegios, ¿sí? Antes eran los padres y en su caso eran, digamos, lo que habían dos tipos de educación, la educación que recibían los reyes, sí, o los hijos de los reyes y la educación que recibían, digámoslo, digamos, la población. Es más, la población la instruían para hacer algo, que creo que es la frase que muchas veces le decimos a nosotros, estudie, papito, para que usted valga en la vida, sí, para ver usted qué quiere hacer aquí en la tierra. Y entonces eso era lo que nosotros llamábamos los oficios, ¿sí? Y a las personas y a los hijos de los reyes no les enseñaban oficios, les enseñaban algo que llamaban las artes liberales, a pensar, a filosofar, a contemplar la belleza, la música, el arte, el deporte. Eran esas artes que de alguna manera liberaban al hombre de la esclavitud.
Entonces, prácticamente aquí, dejarles aquí como simplemente la introducción es, oye, estamos preparando a nuestro, hoy en día, el sistema educativo, e incluso me atrevo a decir que el Estado, ¿sí? Está preparando a los hijos para otra cosa. Y hay una frase de Ken Robinson que me encanta y es, estamos preparando a los hijos en pleno siglo XXI para que aprendan a manejar máquinas de vapor, ¿ya? Entonces, al final estamos muy salidos de contextos, creo que es volver a replantear la educación y a veces no es innovar como se está haciendo ahorita con tantas metodologías e ideas, sino es volver finalmente a la esencia de la educación, ¿sí? Y a los roles del papá y la mamá, ¿sí? ¿Quiénes educaron a nuestros hijos hace muchos años? Los padres, ¿sí? ¿Quiénes estaban allí? Y hay un tema y al final no estamos solos, o sea, aquí fue que es una comunidad muy grande y hay demasiada información, ¿sí? En Internet, ¿sí? Instituciones y padres que han construido ya un camino en el cual te dicen, mira, no te pongas a inventar, eso ya está, y por ahí nos hemos ido. Entonces ha sido yo creo que es un estilo de vida, es una aventura, pero que al final creo que va a ser la respuesta, ¿sí? Y más para familias de alguna manera numerosas, ya que empiezan a ver nuevamente en los hogares. Nosotros tenemos 3, mi hermana tiene 7 hijos y en la comunidad de nosotros cuando salimos en 4 o 5 familias somos 32 niños. Entonces eso prácticamente ya es un colegio en 4 familias y eso de alguna manera llena de esperanza, ¿sí? Y se empieza a ver en comunidades de fe, ¿no? En comunidades de fe. Entonces eso es una belleza, una bendición. Yo siento que sí tiene esperanza. Yo a veces cuando escucho a la gente tan pesimista y todo, pues obviamente uno no es ciego para saber cómo está el mundo y todo, pero yo digo, Señor, tú todavía confías en nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a confiar en ti? Todavía nos das hijos, o sea, qué lindo. ¿Cómo es que tú no sabes cómo te los entreguemos? O sea, tú nos das ese voto de confianza. Mira, aquí le entrego, usted verá si lo va a criar para el cielo o si se le va a desviar, pero todavía confía en nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a confiar en él? De que, ay, no, este mundo cómo está. Claro, y si no tenemos hijos, pues peor. Si nosotros que hemos conocido de su amor, de su gracia, de su misericordia, ¿cómo no le vamos a dar hijos a él? Si él se va a encargar de todo, ¿cómo no vamos a poblar esta tierra para que sean mejores ciudadanos, futuros gobernantes del próximo papa, religiosos, o sea, qué sé yo, ¿sí? Y yo siento que Dios tiene la esperanza, no por nosotros, porque nosotros somos imperfectos, nos equivocamos todo, pero Él sigue confiando en el ser humano, ¿sí? Él sigue porque Él hace su obra, como Él quiere y lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere y con el que quiera. Justamente me recuerdan mucho, Kate, perdón nuevamente por nuestro sonido de background, pero justamente pensando en el Evangelio del día de ayer, de Domingo de Ramos, me quedaba como muy pensativa, justamente, o muy reflexiva más bien en la palabra, en justamente cuando, pues, que Pedro niega 3 veces a Jesús, ¿no? Y cómo, a pesar de haberlo negado 3 veces, pues Jesús, o sea, en él es al que elige para crear la iglesia, ¿no? O sea, es el primer papa. Y pensaba yo ayer como, wow, o sea, como ver la grandeza de Dios, que a pesar de lo frágil y de cómo a veces, pues por lo humano que somos, le llegamos a fallar, como Él hace grande hasta lo más pequeño, ¿no? O sea, cómo saca esa grandeza de nosotros de lo más pequeño. Y escuchando como su historia, pensaba como también justo la historia, una pareja amiga que están casados y no han querido tener hijos. Y una de las razones que ella me decía es que, ¿por qué traer al mundo a alguien si estamos viendo cómo está el mundo, ¿no? O sea, si el mundo está tan mal como está ahora, ¿por qué traer a alguien a que sufra? Que ella no quiere que sufra, que ella no quiere que viva en un mundo donde está lleno de maldad. Y escuchándonos a ustedes ahorita y escuchando cómo Dios pone esa confianza en nosotros, pues es invitar a la gente a, pues no hay que tener miedo, no hay que tener miedo de que nuestros hijos van a estar en el mundo mal, si nosotros desde el día de hoy estamos creando a personas que van a ser cada vez un mundo mejor, ¿verdad? Un mundo lleno donde realmente sea Él el que reine y donde realmente, pues, lo mundano cada vez termine más, ¿no? Pues sí, Oye,
Oigan, le dije a Chalo y a Kate que antes de empezar a grabar, les dije, normalmente es un poquitico más de media hora, alrededor de 40 minutos. Creo que ya casi vamos a llegar a la hora. Claro. Le dije que se pasaba, que aquí platicando se pasaba el tiempo bien rápido. Entonces, creo que hablamos varias cosas y varias cosas muy, muy, muy interesantes. Me gustaría, antes de... ¿Tienes un comentario? No, para cerrar ahorita con la pregunta que me gustaría cerrar, a menos de que tengas... No, tú dale, yo no tenía ninguna, sabía que mi esposa iba a venir a salvarme con la pregunta para cerrar. A mí con lo que me gustaría cerrar es, desde su experiencia, que nos ayuden a invitar a la audiencia a cómo, a invitarlos o hacerles esta invitación de que esto no es difícil, que vivir una familia en Dios no es difícil, que a veces creemos como, escuchamos, llevar a nuestros hijos a la santidad, no, o sea, qué complejo, qué compromiso, ¿no? Vivir a Dios todo el tiempo en nuestra familia, qué complejo, qué compromiso. Entonces, ¿cómo invitamos, o cómo con todo esto que hemos platicado, cómo le podemos hacer ver a nuestra audiencia que esto no es, o sea, esto es un estilo de vida que no lleva complicación, que al contrario es como el curso natural que deberíamos de estar viviendo, ¿no? Entonces, ahora sí que si tienen algunos tips rápidos en los que podamos resumir este episodio desde, bueno, lo primero es tener fijo el propósito, que el propósito es la santidad. Después, o sea, como algo así que nos ayuda a resumir brevemente el episodio, haciéndolos sentir que es algo sencillo, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, yo quisiera empezar y es con lo que acabas de decir y es, yo creo que al final es de admirar ante las familias que viven sin Dios, ¿sí? O sea, la cantidad de problemas que tienen que enfrentar, o sea, mis respetos a la gente, sí, que sin tener a Dios en la vida, ya en esa falsa libertad de alguna manera que el mundo nos da, ¿no? Porque evidentemente el matrimonio es un compromiso, es algo muy serio, eso nos implica renunciar a muchas cosas, pero creo que nos trae la felicidad. Y como tú lo decías, Ani, yo creo que es lo más simple y nos evita complicarnos la vida a largo plazo, ¿sí? Nosotros de alguna manera, claro, constantemente tenemos que renunciar a pequeñas felicidades diarias que tenemos, porque hay cosas que naturalmente son buenas, ¿sí? Pero que nos toca pagar un precio muy alto. Entonces creo que al final de mi parte es, creo que es lo más simple vivir con Dios en el corazón, ¿sí? Y de acuerdo a cómo Él nos manda a vivir, es no complicarnos la vida y realmente es ser auténticamente felices. Sí, paradójicamente creo que no hay forma de vivir más libre, ¿sí? Que estar sometido realmente a esa voluntad de Dios y a sus mandamientos y sus principios, porque eso nos evita una cantidad de problemas, ¿sí? Entonces eso es como lo primero, no sé, finalmente, mi esposita aquí quiera compartir Muy también. bien, yo lo que les quisiera decir es que no sé por qué momento estés pasando de tu vida espiritual o si nunca has tenido un encuentro personal con Dios. Dile en este momento, así como estás, Señor, no te conozco, quisiera conocerte, quisiera escucharte, quisiera que entraras a mi vida, que entraras a mi matrimonio. De verdad quiero vivir un matrimonio contigo. Y si quizás tu pareja no le interesa nada, déjale todo en manos de Dios, solo confía. A mí me impacta mucho cuando nace un bebé y pues los bebés, ¿no? Porque dependen totalmente de nosotros. Si no los cargamos, si no los cambiamos, si no les damos de comer, pues el bebé se muere, ¿no? Y yo pienso que es decirle, Señor, yo quiero ser ese bebé que dependa totalmente. El bebé no se va a preguntar, ¿y será que me van a alimentar? ¿Será que me van a cambiar el pañal? ¿Será que si me agarra me va a dejar caer? No, el bebé simplemente está allí. Entonces, a mí por eso la maternidad me ha conectado como mucho con Dios, porque yo digo, Dios mío, somos tan frágiles, pero tú en esa fragilidad muestras tu grandeza. Entonces es como dejarnos moldear por él, de decirle, Señor, soy tu bebé, no sé nada, no tengo idea para dónde ir a este matrimonio, pero lo que sí sé es que quiero que entres en mi vida, en mi matrimonio, eso es lo primero, dejarlo entrar. No tienes que hablar mucho, simplemente con un corazón sincero, decirle con tus propias palabras. Lo segundo, creerle que él puede hacer posible si lo ha hecho con nosotros, si lo ha hecho con ustedes, con Ani y con Juan, lo puede hacer con cualquiera porque él lo que quiere es nuestra felicidad. Somos hechura de sus manos, ¿sí? Fuimos formados por él, pensados, amados, creados
Así que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, entonces confiar como ese niño en los brazos de su padre. Y bueno, y lo tercero es que no tengan miedo. Mire, el miedo paraliza, el miedo no nos deja actuar, el miedo nos entorpece. No tengamos miedo en el futuro. Yo pienso que es un engaño que el enemigo nos hace o pensar demasiado en el pasado, reprochándonos y mostrándonos todo nuestro pecado, todas las cosas malas que hicimos. Claro, y nos atormenta con el pasado o con el futuro de que no, ¿qué va a pasar? Dios mío, con este mundo, ¿cómo está? No, confiemos en el Señor, vivamos nuestro día a día, nuestro presente, abandonados en sus manos, obviamente con propósitos, ¿no? Como que bueno, tampoco puedo estar, bueno, sí, entonces que pase el día y yo sin nada, no, comprometámonos que de este podcast tengamos un propósito y es bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Hacer un examen, ¿no? Como que bueno, realmente estoy viviendo el matrimonio que Dios quiere que yo viva, ¿a qué cosas debo renunciar? Porque es muy fácil uno mostrarse una persona, pero por dentro solo Dios ve el corazón. Entonces realmente, Señor, purifica mi intención, la intención de mi corazón. Y realmente, si tengo hijos, ¿cómo los estoy educando? ¿Será que mis hijos quisieran ser en el futuro como yo? O quizás no quisieran ser como yo. Obviamente no que quieran ser como yo, sino que ver reflejado como, bueno, ¿será que la educación que les estoy dando, porque los hijos son el reflejo de uno? O sea, la educación de los hijos, tú ves un hijo y tú sabes si está bien educado o no. O sea, tú lo sabes por su comportamiento, por todo. Entonces, como eso, pensar cómo estoy entregándole a Dios a estos hijos y a esta sociedad, ¿no? Porque obviamente también van a servir acá y obviamente para el cielo. Entonces, hacernos eso. Y si no tienes hijos aún, bueno, Señor, prepárame para poder que te entregue esos hijos como tú has soñado, ¿sí? Que no estropee su camino, que no sea una piedra de tropiezo para ellos, sino que los lleve hacia ti. Entonces yo pienso que estas tres, a mí, pues me parecen como estos 3 tips, y no vivir de ideales. También otro tip, no compararnos. Nosotras, las mamás, no sé si a los hombres les pasa, pero tendemos mucho a compararnos. No, yo tan mala mamá, o a culparnos. O mira, es que esa mamá sí es tierno, que le habla bien a sus hijos, pero yo no, qué mala soy. No, o sea, Dios le dio a cada padre, a cada familia, a cada pareja, el hijo que necesitaba y nos equipó. O sea, haz de cuenta que nos puso la maleta para que todo lo que necesitan esos hijos en tanto espiritual, físico, material, todo eso, nos equipó. O sea, confía en que ya estás equipado, tienes que pedir su auxilio y su gracia, Señor, que yo haga de esta manera, o sea, que les pase a ellos todo eso. Nos equipó para poderlos educar, porque eso se llama la gracia actual, ¿no? Esa gracia también de Estado, ¿no? Que no sabemos cómo hacer, no, pues uno no sabe cómo educar, cómo ser esposa ni nada, pero el Señor sí sabe, y yo confío en que lo que Él me dio, así va a ser, ¿sí? Y ya. O sea, es como eso. Muchas gracias, Chalo, Kate, la verdad, por habernos acompañado el día de hoy, por esos tips finales ahí que nos dan los dos. La verdad es que los primeros, normalmente grababa era con mi mejor amigo todos los episodios, siempre que terminábamos decíamos que nosotros somos los primeros bendecidos, la verdad, de estos episodios. Hoy mi esposa y yo agradecerles particularmente, la verdad, por este compartir. Nos encantó, muchas gracias. Que Dios los bendiga enormemente. A todos que nos están escuchando, les pedimos que por favor oren mucho por Chalo y Katy, por sus 3 chiquitines. Y adicionalmente, pedirles de que hay muchas familias en el mundo que necesitan escuchar este episodio, entonces que nos ayuden a compartir este episodio con esas familias que ya en este instante te vino a la cabeza, que en este momento se lo reenvíes, por favor. Y pues bueno, esperamos volverlos otra vez a tener por acá en otro episodio. Cuenten con que así sea. De pronto, que a veces traemos parejas, o a veces traemos nada más, hemos traído Dieguito por separado, Sarita por separado. Creo que también ya los hemos traído juntos, ahorita que los vamos a pensar. Que seguramente también, que Dieguito y Sarita es la hermana de Chalo para todos los que nos están escuchando. Pero no sé si el internet está fallando, esperemos que no. Me acaba de aparecer un mensaje aquí en mi computadora. Pero bueno, pues nada,
Gracias por quedarse hasta el final. Dios los bendiga. Nos veremos ahí en un próximo episodio. Que esté muy bien. Gracias. Gracias.